Vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¡Amén! Vamos a abrirla en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Capítulo 5. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, huesos tuyos y carne tuyo somos. Y aún antes de ahora y cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor de Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, ya habíamos hablado de las dos unciones de David. Vamos para la tercera unción. Les ruego que no se distraigan, porque los de las puertas se distraen mucho, los de la escalera les gusta mucho la charlita. Entonces hay que prestar atención a la enseñanza. Damos la bienvenida a Diover y a Sandra y a su familia. Amén. Gloria a Dios. Los muchachitos que eran unos peladitos cuando estaban aquí, ahora ya casi no caben ni por la puerta. Aleluya. Gloria a Dios. Han crecido bastante. Han crecido muchísimo. Yo soy el que no crezco. Aleluya. Y no tengo esperanza de crecer. Y no voy a crecer tampoco. Sí. Búrlense. Pero Dios me hizo así y así estoy contento. Aleluya. ¿Qué más puedo hacer? Gloria al Señor. Bien, hemos hablado de dos unciones de David. El tema que hemos venido hablando, el título, responsabilidad ante el llamado. Y ya hablamos cuál era la responsabilidad ante el llamado de Noé. ¿Cuál era la responsabilidad del llamado? Construir el arca para preservar la vida. ¿Cuál era el propósito de David en las dos primeras unciones? A ver si se acuerdan. En la primera unción, ¿cuál fue el propósito?
Eso. Alguien más que diga otra cosa, derrotar a Goliat. Alguien más que diga otra cosa. ¿Cuál es la segunda unción? ¿Cuál era el propósito? La segunda. Sí. Que diga otro. La segunda unción, ¿cuál era el propósito? Acabar de ser el rey. ¿Cómo? Derrotar a los malestares. ¿Ah? Derrotar a los enemigos. Derrotar a los enemigos. Va. Sí. ¿Alguien más? Yo ayer enseñé eso. Fue ayer, no fue el año pasado, fue ayer. Para ser rey. Fue ayer. La segunda unción, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué era? Para derrotar a los benjamitas. Para que les duela, la que casi no estudia, que creen que no estudia. Exactamente era eso. Porque había un problema con los de Benjamín. ¿Y quién era Ben Saúl? Aquí nombraron a Isboset. Isboset fue el rey que nombró el general Abner. Y acuérdense que expliqué que Joab enfrentó a los de él con los de Abner y se mataban a cuchillo porque eso tenían que enfrentarlo. Acuérdense que el propósito era ese, no se les olvide. No, son cosas muy sencillas. Y eso, ¿cuál es el trasfondo espiritual de esto? La guerra espiritual. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que ya no quieren ni hablar de guerra espiritual, porque no, ya no es para la guerra espiritual, porque entonces el diablo me ataca. No, el diablo lo va a atacar a usted. Si no habla de él, lo ataca, y si habla de él, también lo ataca. Al diablo no lo ataca a usted si usted es socio de él. Si usted es amigo de él, él no lo va a atacar a usted. Pero si usted lo reprende y usted tiene autoridad de Dios, él lo va a atacar a usted y usted también tiene que enfrentarlo. Amén. Él lo va a atacar a usted y le va a mirar sus partes vulnerables. Cuando yo era boxeador, ¿cómo? Yo sé rico como si no hubiera sido boxeador. Ah. Suelta la risa una vez. No, todavía no sigue aprendiendo. En nuestra defensa pensábamos que era chiste. En nuestra defensa, pero ya que es cierto, entonces ya nos dejamos de reír. No, es que yo practiqué boxeo y era peso junior, 60 kilos. Y bajé a mosca, estoy en 55, pero no pude estar, me tocó ascender a 60 y me quedé en 60 kilos. Y ahí iba a ser la primera defensa, pero Dios no quiso. Entonces, cuando yo practicaba boxeo, el punto más vulnerable de un boxeador es esto aquí. Entonces, cuando uno está al frente de la persona, uno siempre está mirando para meter ya con la izquierda o con la derecha un uppercut, que es el golpe de abajo hacia arriba. Uno está mirando para pegarle aquí o para pegarle por acá. Pues uno está así y uno está fijo, mirando, y por eso es que el que está de allá le da fácil a uno también. Entonces, eso es algo que uno tiene que aprenderlo como boxeador. Entonces, en la guerra, uno también tiene que conocer al enemigo, porque el enemigo también lo conoce a uno. Entonces, por eso es que a veces es que lo que se está hablando aquí es una guerra de cuerpo, pero para que espiritualmente aprendamos, porque hay gente que critica la guerra que hay en Samuel, la guerra que hay en los Reyes, que hay en Crónicas, porque no entienden que esto después se va a ver en el plano espiritual. Y por eso es que habían tantas matanzas y tantas cosas muy fuertes. Amén. Entonces ahora en esta tercera unción que recibe David, esta tercera unción es muy importante, porque en esta tercera unción es la unción en la que se va a romper una fortaleza. Usted sabe qué es una fortaleza. Una fortaleza es algo que lo construye muy ancho. Es decir, que por arriba puede caminar un carruaje con caballo. O sea, un caballo puede caminar por arriba de esa fortaleza. O sea, esto es ancho. O sea, un caballo puede caminar por arriba de un carruaje, por arriba de esa pared. Eso es una fortaleza. Y ahora David iba a enfrentar la fortaleza de Sión.
Por eso es que cuando nosotros vamos a guerrear y vamos a enfrentar las cosas, mire, hoy voy a hablar algo de liberación. Cuando nosotros empezamos la liberación, nosotros simplemente enfrentamos cosas rastreras. Porque en la liberación hay dos maneras de hacer liberación. Una rastrera, que es la que se hace físicamente y cuerpo a cuerpo en la persona cuando uno también está en liberación. Pero hay otra que es por los aires. Entonces, los que están rastreros son las brujas y los brujos ministros de Satanás, que el Señor los reprende y que están atados, porque no voy a hablar de ellos para rendirles pleitesía, sino para decirles que nosotros también conocemos sus estrategias. Los brujos llegan y trabajan rastreramente, y eso nosotros tenemos el poder para que en el nombre de Jesús les tomamos. Si no voy a dar detalles de los altares porque ustedes conocen eso ya. Esa es la manera rastrera. Pero la manera aérea ya es cuando es con principados y las potestades. Y esa es una de las partes en las que se hacen fortalezas. Y ahí es donde el cristiano muy poco es entrenado en esta parte. Y en esta parte es la que va a trabajar David, en la fortaleza de Sión. Porque en eso hay que saber trabajar. Y por eso usted notará que cuando él va a atacar, hay una parte en la que él dice que se metan por un hueco o por un canal. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, entonces David ahora es ungido. Pero note usted que en la primera unción, ¿quiénes lo ungieron en la primera unción y quiénes estuvieron presentes? No, los ancianos de Israel. Fue la segunda. Correcto. Samuel y la familia. En Hebrón. La segunda fue Judá, pastor. Hombres de Judá. En la primera unción, ¿quiénes estuvieron presentes? Hermano, fue Eso, entonces eso fue algo privado. Y esa unción fue una unción con redoma o con cuerno. Cuerno. Con cuerno. Bueno, ya ustedes saben qué es la unción de redoma y qué es la unción de cuerno. En la segunda unción, ¿quiénes lo hacen? ¿Ah? Los ancianos. Los hombres de Judá. Ajá, los ancianos y los hombres de Judá. ¿Y dónde lo hacen? En Hebrón. En Hebrón. Fíjese usted, vea la diferencia. Ahora, esta unción que va a recibir él, esta unción es importante porque en esta unción que ya se va a dar aquí, esta unción es importante porque aquí, en esta unción, viene todo Israel unido. Ya viene todo Israel unido. Ya vienen todas las tribus de Israel a respaldarlo. Eso es la unidad de todo. Y eso es lo importante, la unidad. Entonces, para romper fortalezas se necesita unidad. la unidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si nosotros no tenemos unidad, no podemos romper fortaleza. Por eso que usted ve que cuando los policías van a tumbar una puerta, utilizan una cosa grande. ¿Cómo se llama eso, Esteban? Es una cosa esa gruesa que utilizan para romper las puertas. No me acuerdo. Un ariete. Un Un ariete ariete. de mano. Eso. Y va un solo policía, ¿verdad? No, solo policía. Ajá. Cada uno con una tarita. Eso. Entonces, fíjese usted que ahí entonces van varios policías. Ahí van varios. Y por eso se necesitaba que todas las tribus, y por eso dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, mire esta clase de unidad, que es la unidad que nosotros no entendemos. Porque unidad no es que usted venga aquí y esté conmigo. Eso no es unidad.
Eso no es unidad. Unidad es que usted se identifique con lo que yo estoy haciendo. Unidad es que usted apoye el trabajo que se está haciendo. Aleluya. Dios. Porque a veces la gente piensa que unidad es que usted venga aquí. No, no, eso no es unidad. Eso no es unidad. Miren lo que dicen ellos aquí. Presta atención a lo que es una verdadera unidad. Entonces vinieron todas las tribus de Israel, a David en Hebrón, y vinieron a David y hablaron y le dijeron, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Oiga, impresionante. Huesos tuyos somos y carne tuya somos. Estamos dispuestos a hacer lo que tú nos permitas. Esa es una buena unidad. Y esa es la verdadera unidad. Mire que mientras yo estuve aquí trabajando solo, el trabajo no rindió. Porque era muy difícil. Yo trabajé aquí con Yorma y era difícil. Pero mientras después trabajó Rafa y trabajó varios allá, trabajó el tío de Fabio, y Fabio como ingeniero y otros ayudaron. Entonces el trabajo se pudo hacer. También estuvo Esteve, estuvo Yorma, ¿verdad? Sí, porque hay gente que hace fuerza y uno dice, no, ayúdame. El ingeniero aquí soy yo. Claro, claro. Que eso uno no lo puede desconocer. Por eso te nombré de primero. Fíjese usted, henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Oye, estamos a disposición tuya, vamos a caminar por donde tú camines. Usted sabe que cuando hay minas quiebrapata, nadie puede poner pie donde le dé su gana. Tiene que ponerlo donde lo pone el que va adelante, porque si lo pone en otro lado, si la mina quiebrapata le reventó la pata, ese problema es de él. ¿O no es así? Yo no he prestado el soldado, pero yo sí sé que eso es así, porque lo han explicado. Y los que prestaron el servicio saben que es así, ¿verdad? Es así, sí, tienen que poner el pie, el que va atrás puso el pie, y el otro lo pone ahí, porque si lo pone en otro lado y está la mina, se la tienen que poner de palo. Si queda vivo, sí señor, esa es otra, si queda vivo. Entonces, aquí dice, y ellos comienzan y dicen, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y los volvías a traer. Y además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Aleluya. Nadie reconocía estas condiciones de David hasta que no llegó su momento. Hay gente que le quieren que le den honra en el tiempo que no es el tiempo de Dios. David, mientras estuvo en las cuevas de Adulán y estuvo por allá, era despreciado y rechazado y nadie quería saber nada de él. Tuvo que esconder a su familia porque lo buscaban para matarlo. Todo el mundo quería y lo denunciaban. Está por ahí, iba Saúl y lo perseguía. A uno, cuando no es el tiempo de honra, nadie lo aprecia a uno, ni lo quieren saludar. Vale menos que un moco, que una lagaña. Porque la persona no es apreciada. No es apreciada. Esas son las cosas que a veces uno no entiende. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ahora llegaba todo Israel a decirle, estamos contigo. Y ahora nos acordamos, ¿verdad? Ahora sí va a decir, porque era el momento. Antes nadie reconocía los favores. Así que usted sirva a Dios y sírvale cada vez que pueda hacerlo. Aleluya. Porque llegará un momento en que no es el hombre el que te va a honrar, es Dios que te va a poner en estima. Nosotros hemos servido al Señor 20 y pico de años y nosotros no esperamos que nadie nos honra porque el Señor se acordó. Si se acordó de Ana, ¿verdad? Ana allí estaba adorando, sí, movía sus labios. Y Elí, que ya había perdido hasta el discernimiento, le dijo, oye, despiértate que estás como borracha, porque ya ni discernía ya nada. Pensaba era que estaba harta de ron.
Y él le dijo, oye, digiere tu vino. Y dijo, no, mi señor, lo que pasa es que estoy orando aquí porque estoy pidiendo un hijo. Y dice que un día Dios se acordó de Ana y le dio a Samuel. Así que Dios sí se acuerda de ti para ponerte en estima, para ponerte en honra cuando sea el tiempo. Porque aún para la popularidad, para la fama y para la estima, Dios necesita prepararte tu corazón. Porque no todo el mundo está preparada para la fama y para la buena honra. Eso necesita un buen corazón y una buena preparación. Ustedes no han visto a Faustino Asprilla cuando fue al Parma, que vino de allá y se ganaba 50 millones de pesos. A todo el mundo quería levantar plomo en Tuluá y tuvieron que ponerle 3 psicólogos porque se estaba volviendo loco por la cantidad de plata que se estaba ganando, porque tenía mucha plata. Estaba en el centro de Parmalá, lo tenían en los mejores apartamentos, bien cuidado, porque era uno de los mejores jugadores del Parma, de Italia, del planeta en ese momento. Es un hombre que cuando la mamá murió vino en un avión privado aquí a Colombia. Cosas impresionantes, eso lo enfermó a él, porque uno necesita estar preparado. Aún el Señor, para recibir la fama y la popularidad, fue 40 días al desierto a ayunar y a orar para matar la carne. David necesitaba que el pellejo se lo quemara el sol en el desierto para prepararse para la fama y para la popularidad. La fama y la popularidad no es para todo el mundo. Eso necesita corazones nobles, corazones sencillos, corazones quebrantados, corazones que sepan valorar la honra de Dios. Porque cuando Dios va a honrar, Dios no honra como honran los hombres. Dios honra como usted y yo no los merecemos. Él sabe honrar. Por eso ahora venía esta gente y sí reconocían todas las cosas. Dice, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y dice, y vinieron todos los ancianos, vino la clase importante de Israel. Dice, vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Llegó el momento. Llegó el momento. Dios tiene estipulado el día en que te va a honrar. Dios no se olvida de tu trabajo. Por eso aprende a hacer las cosas en secreto. Aprende a amar a Dios en los secretos. Aprende a honrarle. Aprende a ser fiel en los secretos. A usted no le importe quién le diga lo que debe o no. Usted haga lo que Dios manda en su palabra. Que Dios está viendo en los secretos lo que usted está haciendo. Y un día le honrará. Y no le va a preguntar a nadie qué va a hacer contigo. Porque Él sabe lo que va a hacer. No le va a preguntar cuánto te va a dar. Ni qué te va a dar. Porque Dios sabe lo que tú has hecho en los secretos. Hay gente que siempre vive mirando en lo que los demás hacen para hacer él. Si los demás no hacen, él no quiere hacer. Esa persona no va a recibir nada. Y de una vez se lo digo. Si usted quiere que Dios lo bendiga, haga usted sin importarle si los demás hacen. Porque usted no le está sirviendo al ojo. Ya cuando usted le está sirviendo es a Dios. Aleluya. Por eso es que cuando yo voy a hacer las cosas, sirvo es con ganas. Yo cuando voy a hacer las cosas para Dios, lo hago es con ganas. Y los pastores, el pastor John Jairo y el pastor Enrique y los que me han visto, saben que yo cuando voy a trabajar es con ganas. ¿Por qué? Porque yo no le estoy trabajando a hombre alguno, yo le estoy trabajando es al que no se roba la cesantía, al que no se roba las primas, él no se roba nada, él todo te lo da completo, todo. Así que yo no tengo que andar pendiente porque Él me lleva contadas las horas y el tiempo de trabajo. Porque si usted ora media hora, por una hora te paga, aún para sostener tu vida espiritual, Dios por todo eso te paga, aunque es para tu beneficio. Pero Él sabe que es su obra, aún por eso te paga. Hay gente que en esta tierra no quiere servirle a Dios. La gente cree que Dios es un muñeco.
La gente cree que Dios no es omnisciente, que Dios no es omnipresente. La gente no conoce a Dios. Gloria a Dios. David ya había entendido esto. Esta gente venía, era a servir a Dios. Gloria a Dios. Estos ancianos representan la parte fundamental de Israel. Porque cuando los ancianos se movían a respaldar algo, ya no había nadie que detuviera lo que esta gente iba a hacer. Todo Israel y los ancianos se movieron. Y dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Acuérdense que cuando él comenzó a reinar era muy jovencito, ahora tenía ya 30 años. 30 años, mas sin embargo había comenzado muy joven. Muy joven había comenzado David a reinar y comenzó Dios a moldearlo. David comenzó siendo muy joven. David comenzó entre los 15 y 17 años a ser preparado para ser rey de Israel. Porque un muchacho como ese necesitaba el trato. Además, acuérdense que por eso hoy voy a nombrar nuevamente la belleza de David. Porque David era mono. David tenía una característica envidiable como rey, porque era bastante presentable, era un hombre bastante simpático. Su aspecto era como de estar en oficina, y de pronto él se iba a volver ególatra, y por eso Dios lo llevó al desierto a que la piel se le quemara, a que se volviera canela, a que ya no fuera mono, a que ya no fuera catiria, a que ya no fuera rubicundo, sino que fuera negro y quemado por el sol, para que no se jactara de la piel. Porque hay gente que tiene el ojo amarillo, blanco, rojo, y entonces quiere que todo el mundo lo mire. Hay gente que es fileño como yo, entonces quiere que todo el mundo lo mire. Gloria a Dios. La pastora empezó. Sí, hay gente que tiene un don físico, entonces quiere que todo el mundo lo mire. Entonces cuando sale por la calle, espera que todo el mundo le eche un piropo, sea mujer o sea hombre, porque tiene una cualidad. ¿Sí o no? Sí, porque cuando alguien es bonito, entonces David, Dios tenía que matarle el ego y matarle la soberbia. ¿Y cómo se le iba a matar? En el desierto, porque el sol quema. Gloria a Dios. Y le quemó la monura, y ahora ya no era mono, ahora era zarabiao, ahora era bayo, ahora era veteado. Ahora ya no se sabía qué color tenía David. Ahora ya no tenía un color definido. Ahora ya no era catiri como el arquitecto, como el ingeniero. Gloria a Dios. La gloria. Ahora ya estaba quemado. Ahora ya era un caldero. Ahora ya tenía 30 años y era un cartagenero. Ahora estaba quemado. Tira cuy. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay cosas que Dios tiene que tratársela a uno? ¿Sabe qué me trató a mí Dios? El dinero. Que a mí sí me gustaba andar con plata. A mí me gustaba andar siempre con los bolsillos como cachete de músico. Entonces, fíjese usted que esas cosas, Dios lo trata a uno en todas esas cosas. Y yo no sabía estar sin plata. Y yo me acuerdo una vez que estando ya en la casa, alguien me regaló un billetico de estos que recorren bastante los ofrendarios. Recorre bastante las ofrendas. Salieron en el 97. Y le sigue en línea el otro. Y alguien, entonces, alguien me dijo a mí, te voy a regalar este billetico, me dijo así, me dijo un hermano, me dijo, te voy a regalar este billetico, porque aquí en adelante, con esto te vas a comenzar a sostener, y de ahí Dios sabrá cuánto te va a ir dando. Y yo dije a ti, entre mí, y le estoy hablando de por allá del año 2000. Y era de a mil, me lo dio y me lo dio así en la mano y me dijo, te voy a dar este billete. Y así va a comenzar. Y esa dosis de a mil, eso duró. Yo pensé que me iban a seguir dando. Nada.
Esto no, hasta hace poco Dios me aumentó la dosis. Gloria al Señor. Esas son cosas que uno se ríe, pero el que lo sufre es el que lo goza. Sí, por eso, pero yo sé lo que usted me está entendiendo el idioma. Usted me está entendiendo. Está entendiendo que hay gente que cambia la manteca constantemente y nosotros la manteca fritábamos así a las últimas yucas con un flequero hacia el fondo. Gloria a Dios. Usted conoce, las mujeres saben qué le estoy diciendo. Y yo conocí esa manteca que tenía flequitos de yuca por todas partes y eso era más el fleco que se fritaba que la manteca que eso tenía. Y que cuando echábamos la yuca se quemaba más que se fritaba. Era más lo que se quemaba que lo que se fritaba. Y esto se lo estoy diciendo como testimonio porque a mí me pasó eso. Sí, señor. Entonces, de ahí para acá fue que vinieron cosas bonitas para acá, el rato. De ahí para acá. Pero eso era necesario. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba andar era con plata. Con plata. Y yo, cuando los compañeros me decían, David, vamos a hacer un atraco, alguna cosa, que me decían, David, vamos a robar una cicla, ¿por cuánto voy? No, te tocan 50, te tocan 30. A mí no me vuelvas a invitar para esas cosas. A mí no me invite para esas cosas. A mí llegaban, me decían, David, vamos, tú vas con nosotros, tumbamos, nosotros le quitamos la cicleta. A mí no me vengas, los malandros que están en el barrio me decían a mí, porque ellos sabían que yo era para lo que fuera. No me vengas a convidar para esas cosas. Y a mí no se me acercaban. No se me acercaban porque yo no aceptaba eso. A mí proponme cuando vengas para algo grande que yo vaya y vaya y quede bien. Y cuando me dijeron, no, vamos a un negocio donde te toca más o menos como 2 daces que en ese tiempo estaban de moda, dije, bueno, ahora sí voy, vamos a organizar. Y organizaron eso y yo nunca fui a toditos, los capturaron en el cambio del secuestrado, los cogieron a toditos. Y yo vi por la televisión a toditos, los cogieron, ahí estuviera yo. La primera vez que había salido por la televisión. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que no se afane por salir por televisión, espere que Dios lo honre. Gloria al Señor. Estas son cosas que yo las sufrí y como le digo, ya yo, o sea, a mí por comida y por cosas ya no me desespera nada. ¿Por qué? Porque yo he visto cosas como esta, que un día estaba en una casa y estaba de visita ahí, tenía yo una hambre de eso. Usted sabe, hay hambre, pero hay otras hambres de hambre. Sí, porque a veces uno tiene hambre, pero Una más profunda que otra. pero es que hay una hambre que hasta la solitaria habla con uno. Entonces, yo estaba así sentado en una silla y yo vi que pasó la hermana así enfrente y le dije, Señor, porque me provocó un pedazo de queso, porque yo casi no podía comprar queso porque no teníamos plata, siempre puro huevito, que era lo más barato, huevito. Sí, porque el queso era caro. Puro huevito. Bendito sea el huevito. Entonces, la hermana pasó así de un queso que le habían acabado de regalar de ese biche, que te lo vi sabroso y se me dice, ya le sale uno como una cosita aquí que uno... Sí, uno se la está así, se le sale como una cosita aquí, se le vuelve chirri a la saliva a uno. Y yo le dije, Señor, si ella cortara un pedazo de queso y me lo diera, y me dijo, hermano, ¿quiere queso? Pero eso fue instantáneo. Yo le dije, si ella cortara un pedazo de queso y me lo diera, y enseguida me dijo, yo terminé de pensarlo, porque no lo hablé, terminé de pensarlo, y cuando terminé de pensarlo me dijo, mi hermano quiere un pedazo de queso, y tal, lo cortó una rodaja y me lo dio y lo comí. Oye, son cosas que a mí me han pasado, eso no le pasa a ustedes, eso nada más me pasa a mí. David había sido tratado ya en el desierto, había estado en las cuevas de Adulán, le había tocado pasar muchas necesidades, insultos, porque andaba
con 500 amargados y endeudados igual que él en el desierto. Porque todos los amargados, los rancios y los groseros eran los que andaban con David. Y David tenía que soportar a esa gente y él no se podía alzar porque esa gente era la que lo acompañaba a él en la guerra. Y uno a veces tiene que aprender a soportar a la gente. Porque a veces uno anda con gente que es altanera, pero uno no se da cuenta que uno ha sido altanero. Y por eso Dios a veces le pone gente altanera para que usted se acuerde quién era. Y para que lo sepa tratar. Pate san gloria a Dios. Yo como fui borracho, yo me he encontrado con borrachos. ¡Ay, hermanito David! ¡Pay! Me abrazan y me llenan de balas por toda la calle el sabor. No, yo me acuerdo que yo era así, yo me acuerdo. A mí no se me olvida y eso es que el Señor me acuerda. Un día llegó un tipo por ahí y me abrazó. ¡Ah, manito! Y yo me acordé. Que yo llegaba así, que yo andaba así, que yo era un borracho y a mí eso no se me olvida. No se me olvida nunca que yo era un hediondo. Gloria a Dios. No se me olvida, yo sé, yo reconozco eso y le agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque yo me iba de la casa, me salía a las 4 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche borracho, mija. Y hediondo acabulla a mí. A soga de marrano. Dios ya le había enseñado todas estas cosas a David y ahora comenzaba el momento de honra. Nunca había habido tanta paz en el momento en que comenzó en él. Pero quien más disfrutó la paz fue su hijo Salomón. David cometió un error, pero no voy a hablar de eso ahorita. Voy a seguir hablando de esta unción. Cuando David fue ungido, le tocaba la tarea de guerrear por la fortaleza. Acuérdense que yo había tocado en el tema anterior por qué Dios lo estaba preparando en la guerra y por qué Dios lo había entrenado de esta manera. Porque él iba ahora a enfrentar una fortaleza y la fortaleza que le estoy diciendo era una fortaleza muy fuerte. Es más, esa fortaleza, los israelitas no hubieran podido destruir a los jebuseos. Los jebuseos se llamaba, estos jebuseos eran de los mismos cananeos. Y los jebuseos significan lugar para pisotear. Y los jebuseos necesitaban ser pisoteados. Porque los jebuseos eran unos hombres engreídos y orgullosos. Porque en esa fortaleza, la fortaleza siempre la hacían en las partes altas. Por eso es que cuando Pablo Escobar construyó la catedral en Medellín, la construyó de manera que cuando la gente venía por allá, él la podía ver. Y cuando venían por acá, la podía ver. Y cuando la venían por acá, la podía ver. Así que la catedral la construyó él mismo para poder ver todas las cosas. La catedral era como una fortaleza, por eso él salía y entraba y hacía lo que quería. Así que esta fortaleza no era fácil. Por eso note usted que cuando David iba a tomar la fortaleza, dice aquí, mire lo que dice el 6. Entonces marchó el rey, ya había sido ungido, y dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquellas tierras. Mire, ya iban unidos, ya iban organizados, ya iban en la unidad. Por eso es que la guerra se tiene que hacer con gente que sepa lo que va a hacer. Dice que iban los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Por qué no pueden entrar? Vayan a Jueces 1:21 y lean ahí a ver qué dice.
Diga. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo rogaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. A los jebuseos no los pudieron desalojar, porque los jebuseos estaban en una fortaleza y por eso ellos hacían alarde. Los jebuseos representan fuerza de las tinieblas. Los jebuseos siempre han tratado de pisotearnos a nosotros. Por eso es que ustedes ven que en los niveles de brujería y de hechicería, los de más alto nivel son los satanistas. Y por eso ellos siempre han tratado de pisotearlo a uno. Miren, los satanistas, ya nosotros sabemos, porque ya se los he explicado personalmente y lo he hablado aquí. Los satanistas son grandes ministros de Satanás. Y ellos pisotean a la sociedad. ¿Cómo? Porque ellos son los que mayormente integran las músicas de rock, las bandas de rock, las integran ellos. Y ellos son los que mueven. Y esa gente pisotean a la gente. ¿Cómo los pisotean? Ellos son los jebuseos. ¿Por qué? Porque ellos se orinan, los cantantes de rock en los conciertos se orinan y la gente se toma el orín. Hace poco una mujer cantante de rock orinó en un vaso y le dio a los que estaban allí. A veces escupen y le dan del escupitajo a los que están allí. Esa gente son los representantes de los jebuseos y por eso nosotros tenemos que aprender a derrotar esa gente. Por eso Rock al Parque, cuando lo hacen aquí en Bogotá, eso mueve cantidad de gente y RCN paga lo que sea para traer a estos inmundos de música pesada de donde sea para escucharlo, porque nosotros sabemos que esta gente es satanista. Esta gente son de alto nivel y esta gente representa a los jebuseos. La iglesia muchas veces no está preparada para enfrentar estas cosas y estos acontecimientos en la ciudad y no permitir que acontezca, porque la iglesia muchas veces hace parte, porque la iglesia quiere tener este tipo de música dentro, quiere tener ese tipo de participaciones dentro, y la iglesia no ha aprendido a derrotar este tipo de fortaleza porque ya no quieren ni reprender. Hay cristianos, hay pastores que ya no reprenden, tienen unas oraciones pasivas, tienen unas oraciones sencillas que ya quieren decir con Dios me acuesto, con Dios me levanto, y algunos dicen y el Señor me cubre con su manto, y otros ya lo que les dije ayer, le dije hoy, amén. Hay cristianos que oran 5 minutos y ya. Hay cristianos que duran toda la noche orando porque se arrodillan a las 6 y se la pasan toda la noche ahí arrodillados. Por cabo, durmiendo y roncando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? David pudo tomar la fortaleza. Esta fortaleza, que era una fortificación militar, la derrotó. Esta unción que David tuvo fue la que usó la final y unido con todo el pueblo. Y solo hasta que llegó a tener los 37 años de edad, llegó a ser rey de Israel. ¿Saben? Que hay pastores que a veces Dios no les permite pastorear iglesias grandes hasta que no tenga cierta edad determinada. Yo he visto pastores jóvenes que tienen iglesias grandes y son derrotados porque necesitan tener enfrentamientos, necesitan estar en el desierto para poder tener la fortaleza para enfrentar todas estas cosas fortificadas que tiene el enemigo. Si nosotros no le hubiéramos enseñado al pastor John Jairo que en Astrea habían cosas fuertes, aquí estuviera en Santa Marta. Aquí estuviera en Santa Marta. Ya está comenzando el pastor Enrique en Becerril, junto con la pastora Casey. Y allá hay unas niñas que están cerca, que vuelan. Y ya han visitado. Él tiene que enfrentar eso.
Todo pastor tiene que enfrentar la fortaleza. Todo pastor tiene que saber que tiene que enfrentar las guerras. Por eso es que la iglesia hoy casi no es sana doctrina, porque para la sana doctrina se necesita también enfrentar esas fortalezas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de meter en el mundo, porque el mundo es suave, el mundo es pecado. En el mundo hay toda clase de diversión y la gente llega y se relaja, sabroso, vienen en mocho. El que quiere llegar a las 11, llega a las 11. Si le hacen 3 escuelas dominicales. En esas 3 escuelas dominicales de 2 horas, si usted se levanta a la hora que se levante, puede llegar a la hora, porque son 3 escuelas dominicales. A veces hay poquitas personas, pero el pastor hace 3 escuelas dominicales para que el que quiera llegar a cualquier hora le sirva, porque a él lo que le interesa es que lleve los diezmos y llegue a la hora que le dé su gana. Entonces, eso es lo que han hecho en esas escuelas dominicales. Ahora hacen 3. Así lleguen 2 o 4 y dicen, no, hicimos 3 escuelas dominicales. Pero es que el orden es tratar de acomodar a los perezosos, a la gente que se levanta tarde, a la gente que le gusta es llegar a la iglesia a hacer desórdenes. Y por eso no han entendido lo que es enfrentar las fortalezas. Finalmente, David toma la fortaleza de Sión, de los jebuseos, y le pone nombre a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de tomar la fortaleza? De poner el nombre general de Jerusalén. Y toma ahora a Jerusalén, y de ahí de Hebrón se traslada a Jerusalén, y Jerusalén se convierte en la capital. Solo David pudo vencer, porque David fue el único que fue capaz de vencer a Goliat en esa primera unción, porque en la primera unción demostró que tenía capacidad. Y por eso usted como hombre que tiene la responsabilidad ante el llamado, usted desde el primer día que Dios lo llame, su responsabilidad es enfrentar los Goliat que le vengan. Su responsabilidad es enfrentar, porque a veces uno no entiende que las adversidades que Dios le pone es para entrenarlo a uno para enfrentar fortaleza. Si nosotros allá en Valledupar no hubiéramos enfrentado la guerra que enfrentamos y hubiéramos llegado aquí nos hubiera tocado devolvernos, porque Santa Marta es difícil. Santa Marta es difícil. En estos cerros hay muchos brujos y brujas, y hay bastante en todos esos cerros. ¿Por qué? Porque esta parte alta representa un punto de apoyo muy importante para las brujas y los brujos, y a ellos les gusta estar mucho en estos sitios, porque estos sitios elevados representan niveles de autoridad para ellos. Yo entendí eso, y aquí hay muchos cristianos en este cerro que están fríos. ¿Por qué? Porque no han entendido que aquí en este cerro hay muchos ataques. Nosotros sabemos exactamente que en este cerro hay bastantes brujos y que nosotros no podemos andar de cualquier manera. Aquí el cristiano tiene que orar, y si no ora se enfría y ya no es culpa de uno. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? David no la tuvo fácil. Su última unción, su finalidad y su propósito fue lograr derrotar a los jebuseos para poner allí a la que será y sería la capital de Israel. Y nos damos cuenta que ahí él enfrentó esa fortaleza y la destruyó. Y no hubo poder humano que lo pudiera detener, porque iba con la unidad de los ancianos de Israel y con el respaldo de Dios y con esa tercera unción que representaba la unidad para poder vencer. Amén. Bien, ahí he terminado ya la tercera unción, que era la parte que me hacía falta para terminar. ¿Alguna pregunta al respecto?